Hola, bienvenidos, bienvenidas a Cuidados de las Personas Mayores. Hoy evolucionamos hacia un programa en el que vamos a comentar qué es ese proceso que llamamos dependencia. Estamos hablando de las últimas etapas posiblemente de la vida de aquellos mayores más mayores, de cuando ya la enfermedad posiblemente hace mella en nuestro organismo y produce deterioros de tal importancia que necesitamos que alguien nos ayude. Esto es el proceso de la dependencia. Y cuando hablamos de este proceso, tenemos que hablar también del proceso de los cuidados. Si alguien depende de otro, esa otra persona va a cuidar. Estamos hablando de planificación, de formación. Estamos hablando también de cariño y afecto de la cuidadora, del cuidador, hacia esa persona que tiene que cuidar, a la que tiene que ayudar. Estamos hablando, en definitiva, de dependencia. Para hablar de este tema, hoy vamos a invitar al doctor Javier Pérez Martín. Javier Pérez Martín es gerontólogo clínico, es director médico de una residencia grande de personas mayores con dependencia en la localidad de Vigo. Él cuida desde hace muchos años a personas mayores que tienen dependencia. El doctor Pérez Martín sabe mucho de dependencia. Una persona con dependencia es aquella que va a precisar a lo largo de un tiempo determinado pues una ayuda bien de una persona o de varias personas o bien una ayuda especializada, ¿no? La dependencia es un estado de carácter permanente, duradero en el tiempo, motivado por razones de la edad, por razones de envejecimiento, ligado muchas veces a la enfermedad, ligado a una merma por culpa de esa enfermedad, ligado también a factores sociales, ligado a factores psicológicos, etcétera, etcétera. Y que, como ya he dicho, determina pues la necesidad, precisa esa persona de la ayuda de otra persona o la ayuda especializada, en su caso en residencia, centro de día, ayuda a domicilio, etcétera, etcétera. La dependencia no es una enfermedad, ¿no? Pero sí que es una secuela, ¿no? Viene determinada por lo que he dicho con anterioridad, por cómo hemos llevado nuestro envejecimiento, qué patologías tenemos, cómo es nuestro entorno, cómo es nuestra vivienda, cómo son nuestras relaciones sociales, si interviene o no el estado depresivo o el estado afectivo. Es decir, hay una serie de factores que modifican y alteran, ¿no? Y que producen esa dependencia, ¿no? Factores claramente físicos, ¿no? Por supuesto, la fragilidad, la pluripatología. Personas mayores, sobre todo las muy añosas, tienen mucha patología. Además de tener mucha patología, están tomando y consumiendo muchos fármacos, ¿no? La polifarmacia. Esos fármacos producen muchos efectos secundarios, interaccionan unos con otros, producen hipotensiones, intoxicación cardíaca, producen trastorno de la movilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Después, los trastornos o los factores del entorno, la baja relación social, el bajo nivel de convivencia, las malas relaciones familiares, barreras arquitectónicas. Todos estos factores hacen que la dependencia se produzca en mayor medida o en menor medida, ¿no? Que seamos capaces de mantener nuestra autonomía o no. No todas las personas mayores dependientes modifican su vida y su personalidad y su actitud ante esa dependencia de manera igual, ¿no? Por supuesto. Si nuestra actitud positiva a lo largo de la vida ha sido llevadera y buena, pues esa actitud positiva se mantiene, ¿no? Y cuando llega la dependencia, pues nosotros somos capaces de asimilar todos esos cambios, ¿no?
nosotros, nuestros familiares y nuestros cuidadores. Si no mantenemos esa actitud positiva a lo largo de la vida, la dependencia la vamos a sobrellevar muy mal. En principio, la persona con dependencia, si no modifica su actitud y esta actitud es negativa, va a empezar con estupor, con depresión, con miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la actitud negativa lo que va a conllevar es más dependencia y un cuidado mucho peor de su discapacidad. Las personas cuidadoras respecto a la persona con dependencia, primero tienen que tener una buena formación. Lo que ocurre es que a nivel de los cuidados hay dos tipos de cuidadores, lo que llamamos cuidador informal, que es el cuidador familiar, y el que consideramos como cuidador formal, que es el cuidador que realmente está formado, ¿no? Es el que está preparado, su labor profesional está totalmente encauzada hacia los cuidados de esa persona con dependencia y que sí que tiene una clara formación y un apoyo, ¿no? ¿Qué ocurre con el cuidador informal, el cuidador familiar? Pues que carece muchas veces de esta formación, ¿no? Y tal vez con la ley de promoción de la autonomía y la atención a las personas en situación de dependencia, por medio de la cuantía económica que le va a dar la administración y por medio de unos cursos de formación, este tipo de conocimientos los va a adquirir y con ello mejorar pues, la atención a la dependencia de su familiar. Como veis, el doctor Pérez Martín nos habla de un tema muy interesante, que es el tipo de cuidado y el tipo de cuidadora o cuidador que podemos contemplar en el proceso de la dependencia. Y nos habla de los cuidadores profesionales y de los cuidadores o cuidadoras familiares. Sigamos escuchando al doctor Pérez Martín. La valoración de la dependencia está transferido a las comunidades autónomas, excepto las ciudades de Melilla y Ceuta, que tienen un régimen especial. Existen unos órganos de valoración y estos órganos emplean un baremo de valoración. Este baremo se efectúa con unos criterios objetivos, ¿no? Estos criterios objetivos tienen en cuenta el entorno, la vivienda, tienen en cuenta los familiares, tienen en cuenta las relaciones sociales, tienen en cuenta las condiciones de salud, tienen en cuenta los informes médicos de salud de atención primaria y tienen en cuenta también los trastornos o alteraciones del comportamiento, conducta, respecto a todo lo que es la relación social, ¿no? Como veis, Javier nos está explicando cómo se valora el proceso de la dependencia, cuáles son aquellos criterios objetivos de valoración del proceso de la dependencia. Como veis, siempre es una valoración compleja que tiene que integrar muchos condicionantes, los físicos, los sociales, económicos, relacionales, de hábitat, etc. Sigamos escuchando al doctor Pérez Martín. Con este baremo se establecen 3 grados y cada uno de los grados tiene 2 niveles. El grado 1 es dependencia moderada, que es aquellas personas que necesitan ayuda durante varias veces al día para 1 o 2 actividades básicas de la vida diaria. El grado 2 o grado severo es aquellas personas que necesitan durante varias veces al día ayuda para algunas actividades básicas de la vida diaria y que probablemente precisarían una atención continuada de un profesional a lo largo del día, pero que ellos o sus familias no requieren ese cuidador. Y por último, el grado 3 pues es de dependencia severa o muy alta dependencia o gran dependencia, que es aquellas personas dependientes que necesitan ayuda muchas veces a lo largo del día de varias ayudas básicas o varias actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Y que precisan supervisión, apoyo y cuidados continuados a lo largo de todo el día. Un consejo importante es vivir con naturalidad la dependencia, ¿no? Vivir con naturalidad significa que no veamos eso como un fracaso de algo, ¿no? Que vivamos eso como un estadio más de la vida en que se precisan más cuidados y cohesión social y familiar y fomentar la solidaridad entre todos, ¿no? Eso va a hacer que veamos de forma más natural la dependencia, que los cuidados sean mejor y esa actitud positiva que propongo siempre en todos los casos, que tengamos que realizar un cuidado con estas personas con dependencia. Como veis, el proceso de la dependencia tiene unos protagonistas muy especiales. La persona a la que hay que cuidar, la persona que es dependiente y, como no, la persona que cuida.
Hoy tenemos con nosotros a Susana. Susana es lo que nosotros llamaríamos cuidadora informal. Es la hija de una persona que ha tenido dependencia. Ella nos puede contar mejor que nosotros cuáles fueron sus sensaciones, cuáles fueron sus vinculaciones con la persona que tenía dependencia, y tenemos que escucharla atentamente. El problema de la dependencia de mi padre, como fue así un poco paulatino, fue como que no me fui dando cuenta de lo que iba sucediendo. Él estaba hacía 2 años con oxígeno y claro, cada día iba peor, lo empezaron a ingresar con mucha frecuencia en el hospital. Y bueno, poco a poco me vi totalmente inmersa en el tema y bueno, cuidándolo prácticamente 24 horas. Si bien él a veces tenía movilidad, que se levantaba y hacía sus cosas, pero bueno, ya en la última etapa fue bastante complicado porque por una cuestión de que le faltaba oxígeno y todo eso, el 90% de las cosas ya prácticamente no las podía hacer y dependía de mí prácticamente para todo, menos para comer, prácticamente para todo, para ducharlo, para ayudarlo a levantarse, a acostarse, a afeitarse, a peinarse. Como fue medio paulatino, no tuve ninguna información. Tampoco encontré nadie que me la diera ni dónde buscarla. Fui aprendiendo, digamos, con su enfermedad poco a poco, fui aprendiendo cómo llevarlo, cómo tratarlo, cómo hacer las cosas, preguntando mucho a los médicos cada vez que lo ingresaban, en internet, bueno, es decir, preguntando, pero digamos que me fui buscando la vida como para llevarlo lo mejor posible, porque además, bueno, aparte del problema pulmonar, tenía otras enfermedades, que era diabético, con lo cual tenía que aplicarle insulina, tener controlado el tema de las comidas, de lo que tomaba, como para que no le suba ni le baje. Bueno, es como que tenía que estar muy atenta a todo, a la comida, a sus horarios, a sus medicinas, a su situación, ¿no? Se requiere mucha paciencia, mucha mentalización, porque bueno, es una situación bastante complicada, no solo el tema de lo que uno tiene que atender a la otra persona, sino también de mentalizarse en cuanto a la depresión de la otra persona y a la depresión propia, ¿no? Porque no es agradable ver a una persona en esa situación, que está sufriendo, que la está pasando mal. Entonces, es muy complicado, te vuelvo a repetir, es como que uno va aprendiendo día a día y no hay varitas mágicas que te digan haz esto, haz lo otro. Es como que depende mucho del paciente también, de su comportamiento. Por suerte mi padre era una persona totalmente accesible y que me hacía caso de lo que yo todo le recomendaba. Pero bueno, yo creo que volvería a ser más o menos lo mismo. Recordad, muy importante, la dependencia no es una enfermedad. Uno es dependiente porque padece una enfermedad. Una actitud positiva en relación con el proceso de la dependencia nos ayuda a sobrellevar el proceso de la dependencia con calidad. No os olvidéis nunca que para cuidar bien necesitáis formación. La formación es básica en el proceso de los cuidados.